Eso es como lo mínimo que me ha llegado a pasar, porque me han pasado experiencias todavía mucho más terribles. No sé. Quienes han llegado a excluir más y a violentar más a las personas trans han sido mujeres cisgénero. Ok. Y sobre todo, y muy específicamente, mujeres cisgénero blancas. Ok, aquí es donde yo, entonces, por esto yo no me identifico como feminista. Ajá. El feminismo inició, cuando usted lo pregunta, digamos, se lo pregunto a vos, ¿cómo inició el feminismo? Esas páginas como de brujas feministas y no sé qué son páginas, que digamos que las manejan esas páginas, son personas que son conocidas por crear espacios transfóbicos y por... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Mentalidades. Hoy estamos con una invitada muy especial, estamos aquí con Victoria Rovira. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende de la hora Depende de la hora que estén escuchando. Y de dónde nos estén escuchando. Exactamente. ¿Verdad? ¿Cómo has estado? Súper bien, ya libre de COVID, me dio hace como 4 semanas. ¿En serio? Juré que me iba a morir. ¿Era la primera vez que te daba COVID? Sí, era la primera vez que me daba COVID. Yo soy asmática, entonces se me inflamaron los pulmones, terminé tomando esteroides y nada. O sea, hacía ejercicios y me dolía la cabeza. O sea, ahí duré 3 semanas más. Pero seguro fue como la variante esta, no la Omicron, sino tal vez la anterior que te dio. Yo siento que fue fuerte. como la primera. Que me dio tan mal. Pero no, ya, sana. Qué bien, qué bien. Bueno, estamos acá. Victoria, para las personas que no la conocen, es activista de los derechos humanos, de las personas trans. También perteneces a la organización esta de Black Lives Matter. Costa Rica. Costa Rica también. Bueno, es una mujer increíble, da capacitaciones empresariales. Ahora me estabas contando con Tanisha, ¿verdad? Ajá, con Tani. Y bueno, contame, sos una mujer trans, ¿verdad? Correcto. ¿Qué es una persona trans y qué no es una persona trans? Ok. ¿O qué es ser trans, digamos? Voy a abarcarlo como desde las diferentes preguntas que a mí usualmente me hacen. Edúcanos. Sí, por favor, para eso estamos Vamos aquí. a educar. Lo voy a hacer como primero de la perspectiva personal. Cuando a mí me preguntan como en qué momento me di cuenta que era mujer, lo que yo respondo es, o sea, que no hubo un día como el que yo me desperté y dije, hoy soy mujer y ahí me quedé permanentemente. Sino que, digamos, yo desde que tengo memoria, y yo tengo memoria como desde una muy temprana edad, como por ahí de los 2 años. Wow. Entonces tengo como memorias muy como concretas y visibles, como muy específicas de momentos en los que yo ya me reconocía mujer. Y a partir de eso, sí tengo como memorias por ahí de los 4 o 5 años, donde me daba cuenta que la gente no me percibía mujer. Ok. Entonces, desde muy temprana edad. Entonces desde que yo... Y es como una conversación que se tiene mucho con personas trans, digamos, donde hablamos de esto mismo, ¿no? Desde que tenemos memoria nos reconocemos como el género con el que nos identificamos, pero que llegó un momento en nuestra infancia en el cual nos dijeron, no, usted no es eso. Hace como una interrupción en la vida de una, ¿no? Sí. Porque ahí te das cuenta entonces... ¿Por qué es que las personas se han estado tratando diferente? ¿Por qué es que te tratan de corregir y decir, no, usted, por ejemplo, en mi caso, usted es un varón, usted no puede hacer esto y esto, etcétera, etcétera? Entonces, pues eso, pues sí crea como cierto trauma. Pero sí, digamos, no fue como que yo un día me desperté y dije, a partir de hoy soy mujer. Fue que más bien me di cuenta que hubo un día específico en el que me dijeron, no, usted no es mujer. Y yo, no, yo creo que ustedes están equivocados. Sí, claro. Pero bueno, para hablarlo como en términos científicos, más académicos, claro. Las personas trans son personas que no se identifican con el sexo asignado al nacer. Hay diferentes terminologías como lo que es transexualidad, transgenerismo, travestismo. ¿Cuál es la diferencia entre a eso es lo que todos estos términos? Todos estos términos, digamos, por ejemplo, el término de transexualidad se acuñó en el año 1957, si no me equivoco, por un endocrinólogo alemán. Pero son términos que estamos tratando de dejar de utilizar. Por ejemplo, el término travesti es un término que tiene por ahí de 200 años de existir. Se usa, por ejemplo, mucho, sobre todo activistas en Latinoamérica, activistas trans, usamos el término travesti como forma de autoidentificación. Entonces, si a mí me preguntan, yo digo, yo soy una persona trans o travesti, pero socialmente o culturalmente lo conocemos como un término peyorativo. Entonces, y es que, bueno, digamos, eso es uno de los ejemplos, de los términos, por ejemplo, más diversos o más variables, porque para cada persona tiene significa algo diferente. Por ejemplo, para muchas personas de la comunidad trans, significa eso mismo, ser trans. Para muchas personas que son cisgénero, eso quiere decir personas que sí se identifican con el sexo asignado al nacer, puede ser un término peyorativo y lo pueden utilizar como un insulto. O pueden decir como hombres que se visten de mujeres o mujeres que se visten de hombres. Para la Organización Mundial de la Salud,
significa algo completamente diferente. Que también es todo un tema, ¿verdad? Cómo se visten las mujeres y cómo se visten los hombres. Exacto. Y eso ahorita lo vamos a hablar porque esto tiene que ver mucho con el tema de la colonización. Ajá, ok. Entonces, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud define el travestismo como el acto placentero de vestirse del género o sexo opuesto. Ok. Ajá, entonces no importa si usted es como hombre o mujer, pero siempre es una persona cisgénero. Es una persona que sí se identifica con el sexo que van a ser, pero que por placer se viste el género o sexo opuesto. Cuando no es así. Ajá, o está también como lo definen como travestismo fetichista cuando es por placer sexual. Ah, ok. Ajá, que eso sí, digamos, si usted se mete en una página porno, hay un montón de varas ahí. Sí, un poco que es otro tema ahí. Ajá, exactamente. Ajá. Pero entonces, ¿por qué este término, por qué se acuña, digamos, desde las personas trans, o por qué lo agarramos, perdón, desde las personas trans para decir, no, este es nuestro como identificación, ¿verdad? O ese es nuestro término identitario, porque era el primer término que se nos llega a poner hace como 200 años. Wow. Las personas trans existimos desde el inicio de la humanidad. Desde toda la vida, ajá, sí. Y hay diferentes poblaciones originarias en los continentes, bueno, el continente africano, asiático y americano, que ya hablaban sobre expresiones y demás. No solo de identidad, sino de sexualidad. Que eso es muy importante recalcarlo, porque si uno pone personas trans en Google, lo primero que le sale es Lily Elp, ¿verdad? Que es como a principios del siglo XX. Exacto. Como ahora, la primer persona trans del mundo. Ahora, no, ya habían antes. Exacto. Okay. Ahora, ahí es muy importante que hables de esto, porque ahí es donde hacemos la diferencia entre transexual y transgénero. Y transgénero, ok. Ajá, entonces, transgénero en sí es una persona que no se identifica con el sexo asignado a nacer. Una persona transexual es una persona que pasa por un procedimiento quirúrgico. Ok. Ajá, entonces ahí es donde nombran a Lily Elbe como la primera persona transexual, porque es la primera persona que pasa por un proceso quirúrgico de reasignación de sexo o reafirmación de sexo. Ok. Ahora, ¿por qué queremos dejar de utilizar estos términos y utilizar solo trans? Porque entonces hacer la diferencia entre transexual y transgénero es que una persona haga visible que tiene miedo de sus piernas. Es como una segregación de un grupo con el otro. Exacto, digamos. Al fin y al cabo, mi identidad es algo personal. Mi genitalidad es algo muy personal. Yo no voy a llegar a preguntarte a vos, hey, ¿cómo tienes el pene, verdad? O sea, sí, no. Exacto. Sí. Es muy personal y pasa mucho, digamos, que con la población trans, la gente se concentra mucho en nuestra genitalidad y no en nuestras vivencias. Claro, entonces, es un morbo y un fetichismo. Completamente. Hipersexualizado. Exacto, es hipersexualizar a una población, así como lo estás diciendo. Entonces, por eso estamos tratando como dejar de utilizar esos términos y utilizar solo trans. Okay. Ajá. Pero igual como te mencionaba, digamos, muchas personas trans dentro de Latinoamérica utilizamos el término travesti como manera también como de reapropiación, ¿no? Todas estas... como las personas, por ejemplo, las personas homosexuales que se dicen a sí mismos todo lo que en un inicio se utilizaba con ellos, pero entre ellos incluso mismos, como ¿verdad? El término queer en inglés, digamos, queer es algo que se utilizaba para definir a la población LGBT en algún momento de una manera muy peyorativa, que significa como algo muy raro, ¿verdad? Muy diferente, y de pronto ahora es algo muy positivo. Entonces es para que el término queer lo que es como encierra o engloba o agarra todo lo que es la población LGBT, sino que son personas diferentes, ¿no? También justamente porque queremos dejar de utilizar todos estos términos es porque en poblaciones originarias antes de la colonización ya existían términos, existían las islas de la India, las Mushe de México, ay, se me acaba de olvidar el nombre, pero bueno, en las islas polinesias también habían definiciones para esto. En todo el mundo, digamos, en África hay un montón. Yo hace poco hice, bueno, no hace como unos meses atrás, hice una publicación en mi Instagram donde venían diferentes nombres que usaban para estas identificaciones, ya fuese de identidad de género o sexual. Existían diferentes nombres y venía dependiendo de la población, ¿no? O sea, eso ya existía. Lo que pasa es que después de la colonización, pues hay no una erradicación, pero sí hay una forma en la cual se trató de borrar, en la cual se asesinaron a estas personas. Bueno, otro término, por ejemplo, es las personas dos espíritus del norte de América, que se ve mucho en Canadá y en Estados Unidos. Y hay historias, digamos, si usted lo busca en Google, hay historias de cómo líderes de comunidades que eran personas dos espíritus eran asesinadas frente a sus comunidades para poner de ejemplo de cómo esto era algo que iba contra las buenas creencias. Ajá. Entonces, desde ahí, digamos, bueno, claramente, ¿verdad? Ya después empiezan a existir términos como transexual y todo, pero siguen siendo términos que se crean desde la perspectiva
perspectiva de personas que no son trans. Entonces, por eso sí se intenta como dejar de utilizarlos y buscar términos un poco más inclusivos para de alguna manera como reapropiarnos de una experiencia que ha sido contada desde otras personas y no la nuestra. Sí, sí, por supuesto. Sos la fundadora de Colectivo Transparencias, ¿verdad? Ajá, soy cofundadora. Ajá, ahorita pues soy la actual directora del Colectivo Transparencias. El Colectivo Transparencias se inició por ahí del 2018 como un grupo de amigas que estábamos buscando como formas de crear espacios para personas trans y trabajadoras sexuales. Fue el primero del país, ¿verdad? No, para nada, para nada. Los primeros colectivos y organizaciones estaban Mulavi, Transvida. Transvida tal vez es como la organización que yo diría es la más importante para personas trans en el país, sobre todo lo que es el área metropolitana. Por ejemplo, Punta Arenas tiene la Asociación de Diversidad de Género de Punta Arenas, que es dirigida por personas trans, por mujeres trans. Hacen un trabajo increíble para lo que es la población LGBT de Punta Arenas. Siempre están haciendo recaudaciones, fondos y demás. Es un muy buen trabajo. Colectiva Transparencias se ha asociado mucho con lo que ha sido Transvida, con La Sala, que es una organización de mujeres trabajadoras sexuales en San José, con la Asociación de Género de Punta Arenas también, con otros colectivos también, digamos, en lo que ha sido territorio indígena del Chinaquichá, también con organizaciones afro en Limón. ¿Qué dificultades tienen las personas trans en temas de derechos humanos? Porque, digamos, el matrimonio igualitario aquí en Costa Rica se aprobó hasta hace muy poco, ¿verdad? Hace casi nada. ¿Qué cosas, digamos, hay como vacíos jurídicos tal vez en nuestra constitución, o si no hay ninguno, cuáles, digamos, faltan como de que en serio se cumplan? Porque, por ejemplo, una cosa con la que atacan tal vez las personas que no van con el feminismo es como, bueno, pero las mujeres y los hombres tienen la misma cantidad de derechos en papel, ¿verdad? Pero en práctica es diferente. ¿Cuáles, digamos, dificultades tienen las personas trans en temas de...? Ahí definitivamente hay muchos vacíos. Sí. Cuando Ana Elena Chacón, la vicepresidenta del periodo pasado, llega y hace esta demanda en la Corte Internacional. El documento lo que pedía era como matrimonio igualitario y el reconocimiento del nombre y del género de las personas trans. Se aprobó el matrimonio igualitario, se aprobó el cambio de nombre de las personas trans, no se aprobó el cambio de género porque el registro lo que dijo, la respuesta que dio fue que el género no es algo que se use en los censos del país, lo que se usa es la categoría sexo y eso no lo iban a cambiar. No hubo una respuesta o una razón que se dijera como, sí, eso tiene sentido, sino que fue simplemente como nos vamos a escudar detrás de que ustedes pidieron género y no sexo y ya. Entonces, pues ahí, es como una de las primeras cosas, ¿verdad? Que muchas personas trans pues sí piden, ¿no? Como una forma de reafirmación de nuestra identidad, pero definitivamente hay muchas cosas que nos están dejando por fuera. Sí, las personas trans se encuentran muy excluidas de lo que son espacios educativos o académicos, ¿no? Desde la escuela. Hay muchos casos y testimonios de personas trans que son excluidas de los sistemas escolares. Ahorita el MEP, digamos, yo creo que el MEP es la institución que más se ha puesto la camisa, como dicen, en el sentido de proteger a infancias trans. Tienen un programa de reubicación incluso para personas trans, digamos, si están en una escuela o un colegio donde no están siendo como protegidas por los profesores y los directores y demás, buscan formas como de reubicar las otras escuelas, buscan cómo informar a los profes, darles talleres, etcétera, etcétera. Entonces, sí, pues el MEP para mí personalmente es como una de las instituciones que pues más trabajo le pone, pero sin embargo eso también depende mucho, digamos, del gobierno que esté, digamos, como ahorita, por ejemplo, tenemos este gobierno que yo no diría que es progresista, pero que por lo menos ha permitido que se pongan en discusión también algunos exacto. Creo que para poder nombrar un gobierno progresista habría que pedir una rendición de cuentas mucho más grande de lo que se nos ha dado. Por supuesto. Pero por lo menos se permiten las discusiones y por lo menos no hay como un gobierno autoritario que diga no, esto no. Entonces, bueno, tenemos eso. No sé cómo va a ser para los siguientes gobiernos, pero usualmente como que los gobiernos dejan que las instituciones como que hagan sus propios proyectos y todo. Entonces, pues tal vez no haya ningún problema. Sí, que el tema está denso ahorita. Ajá, exacto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
pasa. Pero, por ejemplo, digamos, algo que falla, y esto falla en todos los gobiernos, no solo en los que vengan y los que hayan estado, porque falla también en y ha fallado bastante en eso, es que no hay fondos. Entonces, se requieren fondos para hacer cumplir leyes y decretos, para que se pueda repartir información y demás. Sin fondos, pues es muy difícil que ciertas cosas se puedan llevar a cabo. Claro. Ya eso solo hablando, digamos, del tema de lo que es educación, digamos, ni se hable sobre educación académica universitaria, por ejemplo, donde es todavía más difícil. Si a una persona trans se le cuesta terminar el colegio, mucho más difícil va a ser entrar a la universidad. Y eso considerando, digamos, la cantidad de discriminación que hay en espacios universitarios y demás por parte de profesores. Yo, por ejemplo, empecé la U como estudiante de Derecho y faltando como un año me salí porque dije ya no soportaba la cantidad de transfobia que recibía parte de profesores. Wow. Que digamos que al propio hacían comentarios y para ver, digamos, cómo reaccionaba yo, ¿no? Y pues entré en un momento de depresión donde me sentía demasiado mal y dije, no, yo no puedo, o sea, por mi salud, yo no puedo estar acá. Me pasé a Publi y pues ahí estoy mejor. Sí. Pero igual, digamos, no es como que la transfobia se detuvo, digamos, se expresaba de maneras diferentes. Y así pasa, digamos, igual en espacios laborales. Por ejemplo, yo soy una persona trans que mis experiencias son muy diferentes a la mayoría de la población trans, porque en comparación a otras personas trans, yo tengo muchos privilegios y oportunidades. Tal vez en comparación a personas cisgénero no, pero sí en comparación a personas trans, pues sí he tenido más oportunidades. Y de eso yo me he permitido agarrar, pues para generar más oportunidades para personas trans, para poder generar plataformas más grandes donde se pueda hablar del tema y todo, digamos, ahí es donde uno agarra como, o sea, el privilegio no es algo malo. Lo que haces con el privilegio es lo que define, digamos, si es bueno o malo. Exacto. Claro. Yo he intentado, digamos, poder agarrar esas oportunidades que yo he tenido para poder compartirlas con otras personas trans, para poder hacer trabajo para otras personas trans y crear como dar como ese granito de arena, ¿no? Que dice. Pero igualmente, por ejemplo, yo que he sido una de las pocas personas trans que ha logrado entrar a espacios laborales como lo que son call centers y todas esas como corporate offices, o sea, son sumamente transfóbicos. Sí. Son sumamente excluyentes y ahí vos los ves, digamos, en la marcha de la diversidad, marchando como una empresa inclusiva, recibiendo premios por ser una empresa inclusiva, que vos entras y lo primero que te dicen, no, aquí somos súper abiertos y todo, pero lo que en realidad te están tratando de decir es que contratamos a personas diversas, pero no nos hacemos cargo de sus necesidades. Eso es algo muy importante que lo veía en la página de Colectivo Transparencias, que vos... Había algunas publicaciones donde decía, si vos le vas a dar una oportunidad a una persona trans que sea parte de tu grupo y que no sea un objeto de estudio, ¿verdad? Exacto. Y eso es, digamos, eso es un poco lo de la inclusión. Yo no puedo llegar y decir, ay, yo voy a hacer un espacio de inclusión para personas indígenas o personas afro o personas trans, si yo no pertenezco a esa población y si en mi grupo que está organizando ese espacio no hay una voz de una persona y una voz no es suficiente, tiene que haber varias. Porque, de nuevo, como les dije, mi perspectiva como persona trans y mis vivencias son muy diferentes a las de las demás personas. Yo no puedo llegar aquí y hablar sobre personas trans que están en condición de calle porque esa no es una experiencia y yo no puedo llegar a hablar por ellas porque yo no sé por lo que pasan. Yo puedo llegar y generar y preguntarles, hey, ¿qué necesitas? Y recaudamos fondos y recaudamos comida y les puedo generar esa ayuda. Pero yo no puedo de ninguna manera decir, ay, esto y esto es lo que pasan esas personas trans porque yo no sé. Sí, son vivencias totalmente Exactamente. distintas. Y aunque yo me las supiera, no son mis historias para contar. Por supuesto. Sí, algo así decía, por ejemplo, digamos, Tarik, cuando vinimos a hablar aquí sobre racismo y eso, y él decía, bueno, yo tengo muchos privilegios también, ¿verdad? Porque, pues sí he sufrido cierto racismo, pero yo soy hombre. Entonces es diferente el racismo que he recibido yo al racismo que ha recibido una mujer o una mujer negra trans. Exacto. Porque es como todo un espectro, ¿verdad? Hay un tema que es muy discutido, que tal vez sea como muy relevante o poco relevante, ya me dirás vos, que es sobre el tema de el deporte y las personas trans, ¿verdad? Que se habla de que, bueno, por los Juegos Olímpicos, no sé, en deportes como halterofilia o este tipo de cosas, que si está bien, digamos, que una mujer trans participe con las mujeres que no son trans y demás. A mí me parece, y yo lo hablé con Tarik ya después del podcast, ¿verdad? Y él me explicaba muchas cosas y él me decía, bueno, pero es que la cantidad de hormonas y esto es súper pequeña, es irrelevante, ¿verdad? ¿Qué nos podrías vos explicar al respecto, digamos, como de los deportes? ¿Qué tantas oportunidades se le han venido dando a las personas trans, tanto a mujeres como hombres? Pues eso es un tema que siempre crea como un debate muy acalorado, o sea, la gente siempre tiene como posiciones muy definidas. Sí, y siempre es como, no, las personas trans no pueden competir en deportes.
Para competir en deportes profesionalmente, las personas pasan por, digamos, si usted ve como el proceso por el que pasa una persona que es atleta, pasan por exámenes de sangre constantes, pasan por pruebas de rendimiento, todo, o sea, es una vara que es muy exigente. Sí. ¿Y qué es lo que esto incluye? Digamos que entonces, por ejemplo, digamos, si una persona trans compite, por ejemplo, una mujer trans que vaya a competir en un deporte, atletismo, lo que sea, digamos, que sea un equipo de mujeres, en una división de mujeres, siempre, ¿verdad? Va a llegar a, no, es que no sé qué, los niveles de testosterona y no sé qué, no sé cuánto. Sí. Para empezar, hay muchas de las personas trans que son atletas se someten a cirugías incluso para no producir esa cantidad. Ajá. Usan medicamentos que suprimen esos niveles de testosterona y lo que eso implica es entonces que tienen los mismos niveles de testosterona que una mujer cisgénero, que son muy bajos o que son a veces incluso nulos. A veces pueden tener incluso menos niveles de testosterona que una mujer. Incluso hay mujeres cisgénero que se les han... Exacto, y a eso es lo que voy justamente. Esas categorías no son, digamos, estas reglas no son solo transfóbicas, son racistas. Sí. Donde entonces vemos, por ejemplo, en las Olimpiadas pasadas, como hubo un montón de mujeres negras que se les excluyó o se les prohibió jugar por tener altos niveles de testosterona naturales. No eran inyectados, no eran nada, sino que producían estos niveles de testosterona. Sí. Estas reglas o normas son pues hechas desde la perspectiva de mujeres blancas. Ajá. Por supuesto. Entonces dicen que ponemos a la mujer blanca cisgénero como la norma, entonces los grados que ella tenga son los que tienen que ser y todos los demás se pasen un poquito. Hacen un promedio. Exacto, ya quedan descalificadas. Entonces, y esto le pasa, y no ha pasado solo en las Olimpiadas pasadas, ha pasado un montón, donde usted ve, incluso pasó en los 90s, creo que fue, le pasó a una española que resultó que era una persona intersexual y no lo sabía. Entonces, no me recuerdo ahorita exactamente qué fecha y cómo se llamaba, pero sí sé que vi el caso. Y hubo toda una crítica y una burla y todo, porque tenía niveles naturales altos de testosterona. Entonces, esos son como tipos de formas de exclusión donde no se piensa entonces en la persona ni en su rendimiento ni cómo es una persona profesional, sino que se hace, la vamos a juzgar a esta persona desde la norma que hemos puesto de una persona completamente diferente. Sí, no le dicen, digamos, a las mujeres blancas que tienen tal vez bajos niveles de testosterona, bueno, entonces ustedes vean a ver cómo hacen para subir sus niveles. Por ejemplo, incluso lo podemos ver, veámoslo desde esta perspectiva completamente diferente. Michael Phelps. Ajá. Michael Phelps es uno de los mejores nadadores, claro. Ha ganado cualquier cantidad de medallas, etcétera, etcétera. Y Michael Phelps tiene una condición, por así decirlo, en su cuerpo que hace que él tenga una ventaja mucho mayor que todos sus otros nadadores. Y a él nunca lo han descalificado, más bien es como promovido como uno de los mejores nadadores y todo. Y nadie dice entonces, no, él único en la historia. Exacto. Sí. Y ahí nadie está diciendo, no, que sus niveles de testosterona o que la forma en la que tiene los pies y los dedos o lo que sea. Nadie está hablando de eso. Sí. La gente, pero cuando se habla de personas trans, no. Las personas trans no pueden competir. Entonces, ahí hay claramente un nivel muy alto de transfobia porque será su opinión personal y todo. Pero si usted tiene, si usted puede darle la excusa o decir, esa persona sí puede competir, pero estas otras no. Entonces, ahí claramente hay una diferencia en lo que es su opinión y que su opinión no está aplicando igualmente para todas las personas, sino para un grupo muy específico. Esto en ese caso, digamos, de los deportes, porque también recuerdo hace unos años concursos de belleza incluso, la chica esta, Ángela Ponce, ¿verdad? Que es la española. El revuelo que se hizo y cómo, porque fue impresionante también ver cómo muchas mujeres cisgénero la discriminaban, porque muchas veces, digamos, yo voy a decir algo muy polémico, sí, pero es algo por lo cual, digamos, yo lo digo desde la experiencia, desde las conversaciones de las personas trans. Para mí, quienes han llegado a excluir más y a violentar más a las personas trans, sobre todo excluir a personas trans, han sido mujeres cisgénero. Y sobre todo, y muy específicamente, mujeres cisgénero blancas. O blanco mestizas, o personas específicamente no racializadas, porque también eso es otro tema, ¿no? Que en Latinoamérica todo el mundo dice como, ay, no, es que yo no soy una persona blanca, pero vos no sos una persona racializada, no sos una persona negra que está sufriendo de racismo. Dentro de un contexto latinoamericano, vos sos parte de la mayoría. Fuera de Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa, probablemente sufrís de discriminación y de racismo, pero dentro de ese contexto, vos sos parte de la mayoría. Vos sos ese ejemplo de lo que es la blanquitud aunque no seas una persona blanca, no sos una persona que es racializada dentro de este contexto. Entonces, sí, los espacios, por ejemplo, dentro del feminismo, por ejemplo, que más excluyen, vienen de mujeres blancas, cis.
Y, digamos, ¿en qué otros espacios se da bueno, me imagino que un montón, ¿verdad? En todos. En todos los espacios. Pero, digamos, ¿cuáles son como los principales o los más visibles? O tal vez espacios donde se da la transfobia que mucha gente ni siquiera tiene noción de que se da la transfobia en este tipo de espacios, digamos. Yo creo que, digamos, los espacios... O sea, hemos mencionado digamos, los deportes, los concursos es que exactamente, de belleza. digamos, o sea, los espacios más excluyentes son los espacios académicos, los espacios laborales, los espacios de servicios de salud, por ejemplo, los servicios... o sea, entrar a un hospital con una persona trans es sumamente difícil. O sea, incluso antes del 2015 a muchas personas trans no las dejaban incluso pasar a los hospitales, entrar a hospitales públicos, donde el mismo guarda las sacaba. Acá en Costa Rica. Ajá. No puede ser. Y era muy común. En el 2015 pase nada. Y todavía, digamos, yo, que a veces tengo que, digamos, o sea, cuando yo me enfermo o cuando me pasa un accidente o algo que es muy común. Claro, por supuesto. Yo prefiero ahorrar dinero o ver a quién, o ver si mi papá me puede ayudar o algo, para que también eso es una forma de privilegio en el cual yo puedo acceder a un espacio de salud privado. Donde yo sé que primero el servicio es mucho más rápido, pero es mucho más atento, es mucho más respetuoso a que tener que ir a un hospital público. Porque en los hospitales públicos yo he pasado por experiencias huesas, o sea, terribles de personas que me ven y se les olvida completamente que soy un ser humano que está pasando por una enfermedad, y lo primero que ven es que soy una persona trans. O sea, desde lo más pequeño, que es que yo vaya a pedir exámenes generales de sangre para saber cómo estoy de azúcar, triglicéridos y toda la vara, y que cuando llegue a hacer exámenes, en lugar de hacerme eso, me dan exámenes de infecciones de transmisión sexual. Ajá. Y que cuando yo llegue a cita le diga, hey, es que yo pedí esto y esto y usted me hizo esto, y digan, sí, pero es que como usted es una persona trans, entonces nos interesa más saber cómo usted está de su salud sexual. Qué increíble, ¿verdad? Entonces, eso no sé si digamos y eso es como lo mínimo que me ha llegado a pasar, porque me han pasado experiencias todavía mucho más terribles. No sé si en este caso aplica, pero eso que estás diciendo, por ejemplo, cuando vino acá Jessie y hablamos sobre gordofobia, ella mencionaba un término que era la medicina vaga. Que ella decía, es que yo voy porque tengo un problema, no sé, digamos. Y le dicen, no, es porque sos gorda. Eso pasa mucho, eso es muy, muy común. Es como, mamá, ¿qué le cuesta? O sea, tengo problemas de, no sé, azúcar o algo así. ¿Qué le da a usted a una mujer flaca? Deme lo mismo a mí, porque, o sea, yo estoy viendo un montón de cosas, pero usted no quiere verlo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, me imagino que puede ser algo parecido, como una medicina vaga, como que el doctor nada más te ve y dice, no, es que nos interesa esto. Exacto, o estás mal o te sientes mal por esto. Son formas de discriminación sistémica donde una persona, digamos, no se le ve. Y eso es mucho la cuestión de la identidad, digamos, es algo que Tanisha habla mucho. Hay una identidad, en el caso, por ejemplo, las personas negras tienen una identidad racial y la gente la ve a ella y la ve, lo primero que ve es negra. En mi caso, a mí me ven y lo primero que ven es trans. Y me escuchan hablar y ven mi altura y la forma de mis pies y todo. Y entonces ahí dicen, sí, es trans. Y eso es lo primero. Y desde ahí entonces deciden hacer una forma o tratarme de cierta manera específica. Y este decidir no tiene que ser exactamente consciente. Pero si vos creces en una sociedad donde vos sabes que hay transfobia y vos no haces el trabajo para deconstruir o decir, mira, o sea, tal vez trate a esta persona mal o algo, eso también es una decisión. Digamos, nadie nace aprendido claramente, pero tampoco nadie nace discriminando. Nacemos en sistemas que nos enseñan a discriminar y todas las personas son conscientes de eso. Pero es muy cómodo quedarse en el decir como, no, yo no soy racista, yo no soy transfóbico, yo no soy gordofóbico. Si vos te quedas ahí, entonces vos estás activamente decidiendo que no es importante para vos aprender de esto. Ayer estaba viendo un experimento en psicología que se llama el experimento prohibido, que es, digamos, qué pasa si a un ser humano desde que nace lo aíslan en un cuarto y no convive con la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué actitudes agarra y qué actitudes no? Entonces, como para ver cuáles, digamos, con qué cosas venimos nosotros al mundo, como con qué comportamientos y demás, y cuáles son aprendidos por la sociedad. Se llama el experimento prohibido porque es ilegal, pero una vez pasó con una niña que se llama Ginny, creo, que desde los 0 hasta los 13 años nada más le proporcionan los cuidados básicos, ¿verdad? Le van ropa y le van ropa súper como neutra, digamos, como, no sé, pijamas y cosas así, digamos, sin colores y sin nada. Y luego a los 13 años como que denunciaron al papá de la chica esta, ¿verdad? Que era un psicólogo que estaba haciendo el experimento con su propia hija. Era una hora muy loca, ¿verdad? Y entonces se dieron cuenta de un montón de cosas. O sea, a ella ni siquiera se le pasaba por la mente como que era bueno y que era malo, y le costaba mucho como socializar con las personas. El lenguaje era un problema para ella, ¿verdad?
Entonces, yo me pongo a pensar, ¿verdad? No sé, como en la sociedad, mucha de la transfobia es demasiado inculcada por la televisión, por la publicidad, por los medios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para ir deconstruyendo o como para aceptar, ¿verdad? Algunas veces a personas que no sé si es que no tienen la capacidad de respetar, porque muchas veces dicen, ok, está bien, ustedes piden ser respetados, pero entonces respeten a las personas que los discriminan. Es como extraño, ¿verdad? Ajá, porque muchos dicen como, bueno, entonces, no sé, las personas homosexuales piden respeto, pero ellos no respetan a las personas que no piensan como ellos. Bueno, pero es que las personas que no piensan como ellos, todo bien que no piensen como ellos, pero que no los discriminen, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cómo has hecho vos como para conciliar o como para ir como haciendo las paces con estas cosas? Por ejemplo, Tarik me decía, es que con el tema de George Floyd allá y todo, él como que revivió demasiado como el racismo y él decía, yo estoy demasiado enojado con toda la gente que me ves, pero yo no puedo vivir enojado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo has hecho vos como para no vivir enojada con el mundo? Voy a terapia. Voy a terapia y le hablo con mi psicólogo y le digo, hey, miras que necesito no estar enojada todo el tiempo y me voy a morir de cáncer. Sí. A ver, yo, digamos, de las personas que hemos... ¿O qué le podrías decir, digamos, a una persona trans que no tiene los recursos para ir a terapia? No, a eso es lo que voy, digamos. Las personas que pertenecemos a grupos marginalizados o excluidos, que hemos sido marginalizados o excluidos, pues aprendemos a incorporar eso. O sea, digamos, es una vara que uno se traga y ya. Porque se vuelve tanta que no puedes como simplemente agarrar cada caso separado y tratarlo. Estés en terapia o no, digamos, puedas tener acceso a terapia o no es algo que se pueda hacer. Uno puede simplemente agarrar cada trauma que pasas diariamente, porque las traumas no son solamente de las violencias que te den las personas. No es solo que yo esté aquí sentada y vos me digas alguna vara súper transfóbica y yo diga, hey, me sentí mal por esto y esto. Sino que también existen los casos de discriminación sistémica, como te decía, digamos, que es que no hayan espacios inclusivos para personas trans dentro de las escuelas, colegios. Y una representación, exacto, digamos. Entonces, digamos que yo no soy una persona que sufre comentarios transfóbicos ni acciones transfóbicas, pero yo llego a una empresa y la empresa tiene una norma que dice no contratamos a personas trans, o las personas que están ahí dicen no te vamos a contratar porque son trans, lo cual me ha pasado y le ha pasado a muchas personas trans. De ahí ya no es una cuestión de la persona, sino es una cuestión de cómo está construido el sistema dentro de esa empresa. Esas son las normas y leyes que ellos tienen, y desde ahí yo tampoco, o sea, me puedo sentar ahí a sufrir por esto, por ese caso específico, porque ya es algo que está construido dentro del sistema costarricense o dentro del sistema específico. Entonces desde ahí pues es muy difícil como que yo me pueda concentrar en cada violencia. Desafortunadamente, pues las personas trans y bueno, cualquier otra persona que pertenece a ciertos grupos, pues nos aprendemos a tragar eso y aprendemos a convivir con eso y a sobrevivir a pesar de eso. Algo que yo he aprendido gracias a lo que es los activismos y feminismos negros es que yo no puedo llegar a luchar aquí por encajar en un sistema que se construyó para excluirme. Yo no puedo llegar y decir, ay, el sistema que existe ahorita, yo voy a luchar por la inclusión. Para mí el tema de la inclusión incluso me parece un poco como exagerado. Me dedico a eso, me dedico a capacitar empresas en eso, pero no me parece que sea un sistema, pues, productivo. Prefiero hablar de la perspectiva de que se tienen que crear nuevos sistemas en los cuales se hacen con la perspectiva a todas las personas, pero yo no puedo llegar aquí a decir yo quiero ser parte de este espacio si el espacio fue construido y pensado para personas que no son trans. Entonces yo no puedo llegar a decir, hey, yo estoy luchando para llegar acá, porque al fin y al cabo, aunque yo logre entrar, tengo que enfrentar otro poco de barreras y discriminaciones, porque justamente así fue construido el espacio. Hay que pensar en destruir esos sistemas y construir sistemas nuevos. ¿Dónde una persona puede como investigar más sobre estos temas? ¿Cuáles espacios existen, tanto virtuales como físicos, acá en Costa Rica? Como para irse educando y para compartir también en redes sociales y demás, ¿verdad? Porque yo le decía a Tarik, por ejemplo, con lo del cuadrito negro en Instagram, ¿verdad? Ella decía como, es que en vez de compartir un cuadrito negro y poner Black Lives Matter o Black Tuesday, no sé qué, ¿verdad? ¿Por qué no agarrar como una publicación de Mi Vida Afro, creo que se llama la página, o Costa Rica Afro, con alguna información, exactamente, y publicarla en mi feed, ¿verdad? En vez de publicar en mi feed nada más el cuadrito negro, que todo bien la intención, ¿verdad?
Pero me decía, sí, por supuesto, o sea, la cantidad de... Si todas las personas que compartieron el cuadrito negro en Instagram hubieran compartido una publicación con contenido informativo, tal vez hubiera habido como mucha más expansión de lo que... nuestra lucha, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se podría como...? Ajá, ok. Aquí hay varias cosas que podemos como discutir. Lo primero, digamos, por ejemplo, hablando específicamente sobre este caso, digamos, sobre George Floyd, el asesinato y todo lo que conllevó, digamos, por ejemplo, los cuadritos negros los subían con hashtags que estaban siendo dedicados específicamente para visibilizar vivencias y experiencias de personas negras. Y de pronto, como saturaron tantos esos hashtags, que lo único, cuando usted se metía a esos hashtags, usted ya no veía información, lo que veía eran cuadritos negros. Sí. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Entonces, eso es una forma como de... Hay un término que se llama extractivismo, que es cuando personas que no pertenecen a cierta comunidad llegan y roban el conocimiento de esas personas y lo publican ya sea desde sus propias redes o lo hacen desde su propia forma. Entonces, cuando usted quiera compartir información, por ejemplo, páginas en las que yo sé que hablan sobre activismo Centro de Mujeres Afrocostarricenses, que es, la otra parte de Black Lives Matter Costa Rica, Afroféminas, que es un movimiento latinoamericano, o sea, hay diferentes en grupos de personas trans, está Colectiva de Transparencias, Trans World Pride, hay grupos indígenas, está CR Indígena, hay personas que hablan sobre sus experiencias y todo, o sea, hay un montón de personas a las cuales usted puede seguir. ¿Qué es lo importante acá? Que usted, cuando quiera compartir esa información de esas personas, las etiquete. O no sea que solo se toma un screenshot, porque eso me ha pasado a mí incluso, ¿verdad? Claro. Que toman un screenshot de cosas que yo digo y las suben sin etiquetarme y borran mis fotos y borran mi user y todo, ¿verdad? Entonces ya pronto crea como que si ese conocimiento vino de alguien más. Sí, no te dan los créditos. Y es una persona que usualmente no es trans y eso pasa mucho. Porque es importante dar crédito, porque es importante entender de dónde viene el conocimiento. Algo que yo había leído... Eso lo valida mucho también. Exacto. Algo que yo había leído hace poco y se me olvidó quién lo había dicho, era la importancia de los otros conocimientos y los otros feminismos. Y esto lo que dice es que hay una norma de lo que es el conocimiento y el feminismo, de cómo tiene que ser. Y después vienen los otros, que son los conocimientos afro, los conocimientos indígenas, los conocimientos trans, los conocimientos de personas con discapacidad, son los que se salen de la norma. Y los feminismos que se asocian a estas nuevas poblaciones son los que también se salen de la norma. Yo personalmente, por ejemplo, yo no me considero feminista, ya por una cuestión personal y todo, de dónde proviene el feminismo y cómo es una lucha que se centra mucho en las experiencias de mujeres blancas. Apoyo y aprecio y lucho con mis hermanas transfeministas. Y me siento incluida como parte de este movimiento transfeminista, aunque yo misma no me considere feminista. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos otros conocimientos son los que son importantes para mí. Personas que hablan de mis experiencias y las experiencias que yo puedo conectar con otras poblaciones que también han sido excluidas. Y eso para mí son conocimientos mucho más importantes que los de la norma, que establecen que todas las experiencias de todas las mujeres son las mismas. O que las experiencias de discriminación son iguales para todas las personas. Y ahí es entonces donde llega gente que no es discriminada o que tal vez no es tan discriminada y dicen, no, es que yo también sufro. Sí, vos también sufrís. Todo bien, tus experiencias son válidas, pero vos estás agarrando tu voz para silenciar a todas las demás. Porque vos solo hablas de tu discriminación cuando alguien más la empieza a hablar. Para decir, no, lo tuyo no es tan importante porque a mí también me ha pasado esto y esto y esto. Entonces ahí hay una forma entonces donde quitamos el derecho o la experiencia de otras personas. Entonces cuando una persona se quiera pues informar, busque directamente las fuentes de personas que pertenecen a estas comunidades. Porque la gente siempre dice, ay, es que yo quiero leer algo, pero no sé si no sé fuentes viables, etcétera, etcétera. Fíjese quién es el autor, vaya, o la autora, y vaya y investigue sobre esa persona. Sí. Exacto, investigue dónde vienen los enlaces que agarró para informar a esa persona. Investigue todo. No espere que las personas le hagamos a usted el trabajo. Porque entonces es muy bonito, ¿verdad? Decir, ay, yo quiero ser una persona inclusiva, quiero ser una persona deconstruida y más educada, pero... Y edúquenme. Exactamente, o sea, vos no me estás pagando a mí para educarte, no es lo que me estás haciendo, es obligándome a hacerte un trabajo emocional y físico en el cual yo tengo que educarte a vos. Y si vos me decís alguna burrada, yo me la tengo que tragar, lo cual me ha pasado mucho. Lo que hago es bloquear a las personas, incluso compas, que son personas que yo he tenido compas de hace muchos años, donde vienen y me dicen, no, es que usted tiene la responsabilidad de educarme a mí. Lo que hago es inmediatamente bloquearlas, porque yo tampoco tengo que estar ahí sufriendo para que alguien me entienda cuando esa persona no está aportando
da a mi crecimiento como persona trans o que yo pueda ser incluida en una sociedad. Eso lo escuché en un podcast de Tanisha también, que ella decía como... Exacto. Ajá, y mientras usted se está educando, yo tengo que tragarme todo su... Exactamente. No tengo yo porque... Tani, vean, de verdad, se tiene que tratar a Tani porque Tani es una persona sumamente impresionante a la hora de hablar. Pero es algo que, digamos, que ella y yo discutimos mucho, digamos. Y es algo que ella me ha enseñado mucho a mí, digamos, como a dejar de tratar de educar a todas las personas porque esas personas no me están ayudando a mí. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Y es, o sea, si usted no puede ver mi humanidad y entender que yo no soy la persona responsable de educar a usted, sino que usted mismo puede agarrar su celular, buscar fuentes, hay documentales en Netflix que usted puede ver, o sea, claro. Las opciones están, que quiere ver el testimonio de alguien, métase a YouTube y busque testimonios de personas trans, o sea, busque podcasts como estos, digamos, o sea, hay personas que son las que están viendo las experiencias y las están contando. No espere usted a escuchar la experiencia contada por alguien más que no pertenece a esa población para que usted diga, sí, eso tiene sentido. Ni vaya a agarrar usted las experiencias de alguien más para usted contarles y decir, vean todo este conocimiento que tengo, porque así no funciona tampoco. Usted puede tener mucho conocimiento, pero si usted no está haciendo algo productivo para el desarrollo de las personas que han sido excluidas históricamente, entonces usted, su activismo o lo que usted cree que está haciendo no es activismo. Usted puede compartir todo lo que se le haga en redes sociales, pero al fin y al cabo, las redes sociales son espacios muy pequeños y son muy limitados. Y por más que usted tenga 11,000 seguidores, siguen siendo espacios súper limitados. Por supuesto. Donde usted no le está llegando a todas las personas. Usted tiene que, y el compartir información no cambia, no está cambiando la perspectiva. Usted tiene que empezar a crear acciones afirmativas. Y eso se habla mucho dentro de los feminismos y activismos negros. Acciones afirmativas que también que sean reparativas, que puedan de verdad reparar todo el daño, que sirva de alguna forma llegar y decir, pues yo y todos mis antepasados le hicimos esto a tal población. ¿Qué hacemos ahora para cambiarlo? Entonces empezamos a generar fondos y recaudar fondos y a recoger ropa y a recolectar y hacer un montón de cosas y decir, ok, creemos entonces un espacio dentro de las escuelas que sea dedicado específicamente a este grupo de estudiantes que han sido excluidos. Y esos son tipos de acciones afirmativas que necesitamos, que se han dado, no son imposibles, pero que mucha gente cree que lo mayor que pueden hacer es compartir algo en redes sociales. Sí, no solamente investigar por investigar, sino también ser activo en cuanto a... Bueno, si yo escucho a alguna persona o alguna persona que yo considero amigo dar un comentario racista, transfóbico y demás, homofóbico, entonces no solamente quedarme callado yo con el conocimiento, porque yo solo con el conocimiento no hago nada. Yo puedo respetar y ser una persona abierta, pero si no ayudo, y eso también... es algo que pasa mucho, digamos, cuando a las personas se les reclama. Cuando se les reclama porque dijeron algo transfóbico, porque dijeron algo racista. Y lo primero que... Porque a mí me ha pasado mucho que yo digo, lo que estás diciendo es transfóbico. Lo que me dicen, no, usted sabe que yo apoyo a las personas trans porque yo he compartido... Fui a la marcha. O sea, me pasó, por ejemplo, ahorita con esas páginas como de brujas feministas y no sé qué son páginas que, digamos, que las manejan esas páginas. Son personas que son conocidas por crear espacios transfóbicos y por tener opiniones sumamente transfóbicas, donde las mismas páginas les dan likes a publicaciones transfóbicas y una hace esas críticas y llega un montón de gente a decir, no vea, pero ellos aquí publicaron el Día Nacional contra la Transfobia. Bueno. A mí, ¿qué me importa? O sea, esa publicación no cambia el hecho de que son personas que están creando espacios transfóbicos y que cuando van a la marcha se juntan con el bloque que es feminista radical, que es transfóbico y que son personas que sacan publicaciones que son antitrabajo sexual. Entonces, pues... ¿Y por qué crees vos que, digamos, las mismas mujeres cisgénero, que como vos decías, es algo muy polémico, ¿verdad? Porque crees que son las que aquí es donde yo, entonces, por esto yo no me identifico como feminista. El feminismo inició, cuando usted lo pregunta, digamos, te lo pregunto a vos, ¿cómo inició el feminismo? Pues hace muchos años. O sea, si uno busca en Google, incluso aparece como que el feminismo lo creó un hombre, que nada que ver, ¿verdad? O sea, bueno, no diría tanto, pero digamos, ¿cuál fue como el movimiento de donde empezó el feminismo? Como cuando se empezó a dar como la igualdad de derechos en cuanto al poder elegir presidente, exactamente, como el derecho al voto, sí. Excelente respuesta. Como en el siglo, no sé, como el siglo XIX, XVIII, XIX, por ahí va. La lucha del derecho al voto se dio para mujeres blancas.
Las mujeres negras obtuvieron el derecho a votar hasta mucho después. Mucho después. Y cuando se hacían estas campañas y reuniones de las feministas blancas, que eran como la primera ola del feminismo, llegaban y traían con sí a sus empleadas domésticas afrodescendientes. ¿Qué? Y les decían, siéntese atrás. Y les decían, usted no puede hablar porque estas reuniones son para nosotras. Y las traían para que pudieran traer la comida y cuidar a los chiquitos. Como si no fueran mujeres también. Ajá, exacto. Y de hecho hay muchas, hay poemas y todo que hablan, y escritos y libros y artículos y todo que hablaban sobre cómo las mujeres negras no eran y no son vistas como mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que la lucha al feminismo inició como eso. Entonces, lo que eso permitió fue establecer la perspectiva de mujeres blancas cis como la única perspectiva o la perspectiva plural o global de todas las mujeres. Ya luego llegan y se hacen movimientos como el transfeminismo, como el afrofeminismo. Feminismo interseccional. Digamos, exacto. Bueno, el feminismo interseccional, el término interseccionalidad viene desde Kimberly Crenshaw, que es una mujer negra, que ella lo que hablaba era sobre las vivencias de las mujeres negras y cómo se interconectaban, digamos, dependiendo, o se diferenciaban también dependiendo de su estatus económico, social, religioso, etcétera, etcétera. Luego el término se lo roban, se podría decir, para decir, no, es que todas las mujeres ahora somos interseccionales y todo, porque incluimos a una mujer negra o pusimos a una mujer trans en nuestro feed, en nuestra página de Instagram. 20 publicaciones, una de una mujer negra y una mujer trans, y ya somos. Exacto, y ya somos interseccionales. No, también la interseccionalidad sirve para ver cómo nosotras como mujeres podemos discriminar a otras mujeres. Y cómo a partir de esas mismas diferencias las usamos para oprimir a otras mujeres. Entonces sí, digamos, en las olas actuales de feminismo, pues hay feminismos diversos, como te mencionaba, ¿no? Pero la que siempre se le da visibilidad es entonces a las experiencias de las mujeres blancas. Entonces siempre es como, ay, que las mujeres nos acosan y todo. Y sí, digamos, a mí como mujer trans me acosan un montón, pero mis experiencias no se quedan ahí en el acoso. Y de nada a mí me sirve, por ejemplo, un sistema carcelario que es con lo que estoy completamente en contra, que diga, ay, un hombre que me acose, hombre que me meto a la cárcel, que me parece también como sumamente irresponsable celebrar eso, porque los sistemas carcelarios lo que funcionan es para encarcelar a personas pobres y a personas racializadas. Y usted se da cuenta cuando, digamos, personas que están en alto poder, con mucho dinero, no llegan a cumplir esas sentencias, ni siquiera llegan a pisar un pie. Jamás. Ajá, exacto. Y entonces se da cuenta, entonces, ¿para quiénes son las cárceles? Son para las personas que ya son comunidades excluidas. Entonces, y que yo como persona trans, pues sí, soy una persona que soy sumamente acosada, pero esa no es mi prioridad ahorita. Mi prioridad es tener derecho a un espacio laboral seguro. El poder tener acceso a un espacio de servicio de salud que sea seguro, en el cual la persona que me esté atendiendo no se centre solo en mi identidad como persona trans y me trate por las condiciones sobre las cuales yo estoy llegando. Esas son mis metas, prioridades, mis prioridades, exactamente. Wow, demasiada información. Nada, muchísimas gracias de verdad por venir acá y compartir. No sé si se te quedó algún tema o algo pendiente, algo que quieras decir. No, yo creo que estamos bien. ¿Sí? ¿Crees que lo abarcamos ahí como general, ahí bien? Sí. Sí, perfecto. A mí me encantó. Buenísimo. No, muchísimas gracias de verdad por venir hasta acá, porque sos de Heredia. Ahorita estamos en Curry, de verdad. Muchísimas gracias por venir acá, por aunque ya lo hablamos, ¿verdad? Como que no te corresponde a ti educar a todo el mundo, pero sí, digamos, desde tu posición, pues compartir la información de la cual has tenido evidencias y conocimiento y todo lo que has ido haciendo. De verdad, te agradecemos mucho. Si llegaron hasta acá, les mandamos un fuerte abrazo. Quiero preguntarte tus redes sociales. Instagram es como la que utilizo para compartir como mis pensamientos y yo tu misma. vida. Y mi vida, que es Victoria Rovira H, o me pueden buscar por el nombre completo, que es Victoria Elizabeth Rovira Hernández. Pero sí, en TikTok también la tengo, pero yo TikTok, o sea, casi no lo uso. Subo un video una vez al año y ya. Entonces, perfecto. No me sigan en TikTok esperando que vaya a subir contenido. Y sí, ¿Página de Facebook? Facebook lo tengo, o sea, tengo una página de Facebook, pero no la uso del todo. Pero sí, siempre me pueden contactar, digamos, a LinkedIn o a Instagram y todo, que digamos, me pueden buscar por el nombre completo. Y en Colectivo Transparencias Colectivo Transparencias la pueden buscar en Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, si la buscan en Instagram, ahí la tienes en la biografía. También
lo que es el Centro de Mujeres Afrocostarricenses, que es una colectiva con la cual, bueno, es una organización que tiene 25 años de existir, ya 26, y pues es una de las organizaciones con las que más trabajamos de mano a mano, digamos, no es como que yo las apoyo a ellas o ellas me apoyan a mí, son organizaciones en las cuales trabajamos juntas. Como hermanas, sí. Exacto. Y tomamos decisiones todas juntas y todo, y es, pues también la encuentran en Facebook, Instagram y Twitter, y sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, les reitero, si llegaron hasta acá, les mandamos un fuerte abrazo. A nosotros nos pueden buscar en Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts y Spotify como Mentalidades, y pueden compartir este podcast, ojalá, y puntuar ahí 5 estrellas en todo y apretar todos los botones en YouTube. Lo pueden ir a buscar si lo quieren ver y que nos ayuden a compartir. Igual le den like, dislike y nada más no le den el botón de denunciar porque me tumban las páginas, ¿verdad? pero todo eso ayuda con el algoritmo para poder seguir haciendo más contenido. Y bueno, en Instagram también me pueden encontrar como Alejandro Coto y van a estar saliendo todos los clips de este podcast que también nos ayudaría mucho que lo compartan.